fármacos va a ser una parálisis, pero va a ser diferente dependiendo de qué tipo de bloqueante neuromuscular se hable. En el caso de los competitivos o no despolarizantes, como ya habíamos mencionado, va a ocurrir una debilidad motora que va a seguir a una parálisis flácida. Esta parálisis flácida tiene un orden en cómo va a ocurrir esta parálisis. Primero va a afectar a los músculos pequeños del ojo, en este caso a los músculos extrínsecos del ojo, a la mandíbula, algunos músculos pequeños y a la laringe. En segundo lugar serían las extremidades. Y luego seguiría el tronco. Y en el tronco nos van a importar los músculos intercostales y por último el diafragma. Esto es importante porque cuando ocurre la recuperación, esta acción no sigue el mismo orden, sino es a la inversa, porque la prioridad es el diafragma. Si el diafragma continúa relajado por más tiempo, va a haber una apnea prolongada y esto va a afectar a la respiración del paciente. Bueno, en el caso de los despolarizantes, ese temblor que les había dicho que era transitorio, se le llaman fasciculaciones. Las fasciculaciones son estas. Aquí les puse un video para que observaran cómo ocurren estas fasciculaciones. Esto ocurre al momento del bloqueo 1, cuando se une al receptor nicotínico y permite la difusión simple de sodio, provocando la despolarización. Al minuto después va a haber una pequeña relajación, que aquí ya estaríamos entrando al bloqueo de fase 2. Después de esta pequeña relajación, a los 5 minutos desaparece y ocurre a esto se le conoce como parálisis flácida. La farmacocinética de estos fármacos, en ambos va a ser por vía intravenosa la administración. En el caso de los despolarizantes, va a ocurrir una rápida distribución y en este caso estaríamos hablando únicamente de la succinilcolina, que esta va a ser hidrolizada por la colinesterasa plasmática a infusión continua. Esto quiere decir que cuando cese la administración de este fármaco, pues ya no van a continuar los efectos o la acción de este fármaco. En el caso de los competitivos, estos van a atravesar muy escasamente las membranas. ¿Por qué? Porque ya vimos que son moléculas muy grandes y que van a tener componentes que no van a permitir el paso a través de las membranas. Muchos de estos no se van a metabolizar y sus acciones finalizan por redistribución. Y esto igual tiene que ver por lo mismo, por su composición química, porque habíamos dicho anteriormente que las que son moléculas pequeñas van a poder atravesar las membranas y por lo tanto van a necesitar metabolizarse o pasar por el proceso de biotransformación para cambiar sus propiedades y así poder ser expulsados. En el caso de los aminoesteroides, estos se van a desacetilar en el hígado, provocando su eliminación. Bueno, en el libro hay una tabla que la puse aquí así porque creo que es más fácil. No voy a estar como diciendo el tiempo y esto, solamente puse aquí un rango. Los bloqueantes neuromusculares los vamos a dividir dependiendo de su duración, en 4 grupos: los de duración ultracorta, los de duración corta, intermedia y larga. Los de ultracorta, dependiendo si su acción ocurre en menos de 10 minutos, pues van a ser ultracorta. Si ocurren de 10 a 20 minutos va a ser corta, y si ocurre de 20 a 80 minutos va a ser intermedia, y ya mayor de 80, pues va a ser una duración larga. Los que tenemos de duración ultracorta, tenemos a la succinilcolina y al gantacurio, que aquí se ve que, por ejemplo, de la succinilcolina es de 6 a 11
y este de 5 a 10. El de duración corta, pues tendríamos al vivacurio, y algunos de duración intermedia sería el becuronio, atracurio, curonio y cisatracurio. Este cisatracurio es una forma del atracurio, solamente que esta tiene menor número de efectos adversos que el atracurio. De duración larga tenemos al pancuronio, a la tubocurarina, al bipecurio, a la metocurina y al doxacurio. Bueno, como ya les había dicho, los aminoesteroides van a pasar por su proceso en el hígado y de ahí se van a poder eliminar. Uno de estos ejemplos sería el becuronio, el rocuronio y el pancuronio. El atracurio, se va a convertir en un metabolito menos activo debido a que va a ser destruido por dos formas, por las esterasas plasmáticas y por la degradación espontánea en plasma y tejidos. ¿Esto por qué es importante? Porque en el caso de un paciente que tenga alguna afección del hígado o de los riñones, pues no va a permitir su rápida eliminación a través de estas vías. Entonces se va a preferir utilizar este tipo de fármacos para para que se puedan eliminar y no afectar estas vías de eliminación como el hígado o los riñones. Y la succinilcolina, esta va a ser de rápida hidrólisis por la butilcolinesterasa, que esta es sintetizada en el hígado y disuelta en el plasma. En el caso de personas que tengan alguna afección en el hígado, pues no va a haber tanta de esta enzima, por lo tanto va a disminuir el tiempo de eliminación de la succinilcolina. El gantacurio, este fármaco va a pasar por dos procesos químicos, la adducción rápida de cisteína y la hidrólisis más lenta del enlace éster. Bueno, en la farmacología clínica nos va a interesar cómo vamos a elegir el bloqueante neuromuscular dependiendo del tipo de paciente. Para esto se deben de considerar 3 aspectos que debería de ser lograr un perfil farmacocinético consistente con la duración del procedimiento. Es decir, si, por ejemplo, vamos a hacer una intubación endotraqueal, no vamos a administrarle al paciente un fármaco o un bloqueante de duración larga. Se optaría por uno de duración ultra corta o corta, dependiendo de cuánto se tarde en realizar la intubación. Igual en una cirugía, pues si es una cirugía larga, se puede optar por un fármaco de larga duración o de intermedia duración, dependiendo de la cirugía, en lugar de un ultracorto, porque no nos va a servir de nada 10 minutos y la cirugía dura 1 o 2 horas. Otro punto va a ser minimizar el compromiso cardiovascular u otros efectos secundarios. El tercer punto serían los modos de eliminación específicos del fármaco. Como les había dicho, si el paciente tiene alguna enfermedad renal o hepática, afectar la eliminación de estos y por lo tanto, pues el paciente podría tener complicaciones y eso no es lo que se espera. Por eso hay otros fármacos como el atracurio que se eliminan por otra vía y pues creo que son más óptimos para ese tipo de pacientes. Hay ciertas características útiles para distinguir los efectos secundarios y el comportamiento farmacocinético de estos fármacos. Uno sería la naturaleza química de los agentes, es decir, a qué grupo pertenecen y por lo tanto qué tipo de moléculas son y cómo si se van a metabolizar o no y cómo se van a eliminar. Y la otra pues sería la duración de acción del fármaco. Un ejemplo de estos tenemos al pancuronio, que
no induce liberación de histamina. Sin embargo, bloquea los receptores muscarínicos. Otro aminoesteroide de duración intermedia no van a provocar taquicardia al bloquear los receptores muscarínicos. En el caso de las benzilizoquinolinas, sí van a haber acciones de bloqueo vagolíticas y ganglionares, y además pueden provocar la liberación de histamina. Sin acciones de bloqueo, no con acciones, sin acciones de bloqueo vagolíticas. Sí. Les dije que sí ven a ver. Creo que me confundí. Sí. Sí, doctora, lo corrijo. Bueno, dentro de estos usos terapéuticos, el más importante de estos fármacos va a ser que va a ser adyuvante en anestesia quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a relajar el músculo esquelético y por lo tanto se va a requerir de menor anestésico para lograr este efecto. Además, también esto al relajar el músculo permite el mejor manejo en el caso de una cirugía de la cavidad abdominal. Otro uso terapéutico sería que favorece la intubación endotraqueal al relajar las cuerdas vocales para poder introducir así el tubo y permitir la vía aérea. Otra cosa también que favorece es la laringoscopía, la broncoscopía y la esofagoscopía. Muy bien. Estos también nos van a ayudar a prevenir el trauma durante la terapia electroconvulsiva. Esta terapia electroconvulsiva ocurre en personas que tienen, ¿cómo decía ahí? Episodios epilépticos. Y en estos casos, convulsiones, perdón. Estas convulsiones pueden afectar pues al paciente, entonces se requiere que se relajen los músculos para que no se afecte de esta manera, no haya una contracción. Y las interacciones farmacológicas con otros fármacos, va a haber sinergismos con los anestésicos inhalatorios, como el dexflurano, sevoflurano, isoflurano, alotano, óxido nitroso y anestesia con propofol. Otros sinergismos serían los aminoglucósidos, como la gentamicina o la tobramicina, y otros antibióticos como las tetraciclinas, clindamicina, lincomicina, clolistina, polimixina B. Y también va a haber un sinergismo con los bloqueantes de canal de calcio. Estos sinergismos, ¿qué nos quieren decir? Que van a potenciar la acción de los bloqueantes neuromusculares. Es decir, va a haber un mayor bloqueo con estos fármacos. Sin embargo, hay un antagonismo con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la... Doctora, creo que queda menos de un minuto. Ajá, corta y regresamos. Bueno, les decía que iba a haber un antagonismo con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como son la neostigmina, la piridostigmina y el edrofonio. Estos inhibidores
al inhibir la acetilcolina en el caso de los competitivos. Recordemos que es competitivo porque si hay una menor cantidad del agonista, en este caso la acetilcolina, pues va a haber una mayor afinidad hacia un fármaco competitivo. Pero si hay una mayor cantidad de la acetilcolina, pues va a disminuir digamos que el efecto de los competitivos, porque la acetilcolina va a ocupar más espacios que este. Algunos efectos adversos de estos fármacos va a ser la hipertermia maligna. Esta está relacionada con la administración de anestésicos halógenos, los que ya había mencionado. Uno de estos ejemplos es el alotano, con los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, en este caso la succinilcolina. Algunas características clínicas de este efecto adverso va a ser la contractura, rigidez, producción de calor del músculo esquelético y con esto aceleración del metabolismo muscular, acidosis metabólica y taquicardia. Esto inicia por una liberación incontrolada del calcio y además es un rasgo autosómico dominante que está asociado a miopatías congénitas. El tratamiento de este efecto adverso sería la administración por vía intravenosa de dantroleno. Esto provocará, además de un enfriamiento rápido del paciente, así como inhalación al 100% del oxígeno y controlando la acidosis. Otro efecto adverso sería la apnea prolongada. Esto ocurre cuando se administra succinilcolina a un paciente con deficiencia genética de la colinesterasa plasmática o que tenga una forma típica de esta enzima, provocando que no se elimine en el tiempo deseado y este permanezca, por lo tanto va a haber una relajación del diafragma y va a parar, digamos, la respiración. Eso también ocurre en la liberación rápida de potasio en pacientes con desequilibrios electrolíticos. Otro efecto adverso sería la hiperpotasemia. Igual en el caso de la acetilcolina, esta aumenta la liberación de potasio en depósitos intracelulares. Por lo tanto, en pacientes quemados o con lesiones císticas masivas, pues va a haber una liberación de por sí de potasio y más la succinilcolina, pues va a potenciar este efecto, provocando que el potasio salga de la célula y permanezca en la sangre, habiendo una hiperpotasemia. Otro efecto adverso sería la parálisis respiratoria, que esta surge como una reacción adversa o sobredosis de los bloqueantes neuromusculares. Para esto, el tratamiento es la respiración artificial a presión positiva de oxígeno y manteniendo la vía aérea permeable. En caso de sobredosis, se utiliza un antagonista colinérgico muscarínico para evitar la ralentización excesiva del corazón. En este caso, este antagonista sería la atropina. Otro efecto adverso sería la liberación de histamina. Algunos bloqueadores neuromusculares estimulan al mastocito provocando la liberación de la histamina y esto va a causar la liberación de la misma y en este caso sería la vasodilatación o la broncoconstricción. Algunos fármacos que causan la liberación sobre todo son la succinilcolina, el mibacurio y el atracurio. La tubocurarina lo hace, pero no es tan frecuente, y otros que no son tan frecuentes son los aminoesteroides, como el pancuronio, becuronio, pipecuronio y rocuronio. Bueno, y finalmente nos dice que hay indicaciones y problemas pediátricos y geriátricos. En los pediátricos, ¿qué ocurre? Que no hay un desarrollo completo de la unión neuromuscular, por lo tanto no va a ser tan efectivo
administrar un bloqueante neuromuscular en este grupo de edad. La succinilcolina no es un uso de rutina seguro en los niños, sin embargo, se opta por los bloqueantes neuromusculares competitivos, como el becuronio, cisatracurio, rocuronio y el mibacurio. En el caso de las personas adultas, ancianas, ¿eh? Una cosa es adulto y otra cosa es anciano. Geriátricos somos los ancianos. Sí, los ancianos. ¿Dijo algo? No, nada más eso, hago la aclaración. Sí, por eso son los extremos de la vida, pediátricos, recién nacidos y geriátricos, los viejos, los ancianos. ¿Ves? Aquí está la figura. No es un adulto, sí. Porque un adulto, no, tendrías que decir adulto mayor, agregarle, ¿no? Entonces los geriátricos van con los ancianos, van con nosotros, ¿ves? Bueno, en el caso de este grupo de edad, aumenta la distancia de la hendidura sináptica. Además, las invaginaciones de la placa terminal van a estar aplanadas, por lo tanto, esto también disminuye la cantidad de neurotransmisor que hay menor vesículas en las terminaciones y también disminuye la densidad de los receptores. Por lo tanto, al inicio del bloqueo, esto se va a retrasar porque no van a tener sitios a donde unirse estos fármacos. Y ya sería todo, doctora. Muy bien, Carla. Muy bien, entonces, haciendo un repaso. Todos los bloqueos neuromusculares se dividen en dos, desde el punto de vista de su mecanismo de acción. ¿Cómo los divides, Carla? Desde el punto de mecanismo de acción. Claro, ¿cómo se dividen? ¿O cómo se en despolarizantes y no despolarizantes. El único despolarizante sabemos que es la succinilcolina, pero dentro de los no despolarizantes, o también llamados, ¿de qué otra manera? Competitivos. Competitivos, ahí ya estás viendo cuál es el mecanismo de acción, ¿verdad? Compiten. Están los no despolarizantes o competitivos, ¿verdad? Y estos son de mayor, si te pudiste dar cuenta, de mayor uso terapéutico, ¿sí? Dentro del primer grupo, la succinilcolina, ¿por quién es metabolizada, Carla? Por la butilcolinesterasa plasmática. Por la butil, se abrevia BUCH, B-U-C-H, BUCH, la butilcolinesterasa. Ahora, ¿qué importancia, fíjate, para que tú hagas un análisis de todo lo que dijiste? ¿Qué importancia tiene el uso de la succinilcolina? A ver, o qué problemas nos puede dar la succinilcolina diferentes a los otros bloqueadores, a los competitivos o no despolarizantes. ¿Cuál es el problema aquí de la succinilcolina? Serían las fasciculaciones que le van a provocar dolor al paciente. Eso, y los otros no. Efectivamente. ¿A qué es debido a estas fasciculaciones, Carla? Debido a que se van a unir al receptor nicotínico, por lo tanto van a permitir la despolarización de la membrana y va a haber una pequeña contracción. Pero entonces, como... ¿Debido a qué? ¿Estás bien? ¿Debido a qué entonces? Nomás tienes que decir la última palabrita. La unión a una despolarización persistente, porque la placa no puede pasar otra vez al siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, despolarización persistente. Entonces, por eso que tú estás mencionando, que no lo tienen los otros, el segundo grupo. ¿Cuál es otro problema que afortunadamente no se presenta muy frecuentemente? Pero ¿cuál es el problema? Algunos efectos adversos. Los dos tienen, ¿como cuál? A ver, ¿como cuál? Sí, efectivamente, ¿como cuál? Como la hipertermia maligna cuando se combina con los anestésicos. Eso, fíjate, eso es lo que los otros bloqueantes
no despolarizantes o competitivos no tienen, nunca se ha presentado un caso de hipertermia maligna. Sin embargo, con la succinilcolina sí. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la causa de esta hipertermia? Debido a que tienen un sinergismo con, No, bueno, con este, ¿con cuál? bueno, tienen un sinergismo y van a provocar una liberación de calcio. Y esto va a Ah, aumentar la, pero entonces, fíjate, ¿con qué tipo de anestésico? Pudiste ver ahí, ¿con qué tipo de anestésico inhalatorio? con el alotano. El alotano. Pero fíjate que yo di muchos anestesios con alotano y succinilcolina y nunca vi una hipertermia maligna. Ah, es que también depende Es, de la genética. eso, eso, fíjate, un problema genético. Afortunadamente es muy, muy raro observarlo, ¿eh? Pero cuando se presenta, fíjate, cuando se presenta, lleva a la muerte al paciente, por todo lo que describiste. Y si no se muere el paciente, ¿con qué no se muere el paciente? ¿Qué le tienes que aplicar? Pues tendríamos, ahí decía que debíamos de enfriar al paciente y administrarle oxígeno al 100%. No sale, se murió el paciente, fíjate. El que le tocó a un Ah, compañero, ajá, los anticolinérgicos muscarínicos. no, la atropina no, no. ¿Qué fármaco se utiliza? Porque es pregunta del departamental, ¿eh, chavos? Pregunta del departamental. La mía no es. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué está pasando cuando se combina? A ver, ¿qué está pasando cuando se combina la succinilcolina con el alotano? ¿Por qué el paciente empieza con rigidez de la mandíbula? ¿Por qué empieza a subir la temperatura? ¿Eh? ¿Y por qué llega, por eso se llama hipertermia maligna? A tú le pones el termómetro y ya no alcanza, se sale ya menos se sale el mercurio, pues 40, 41, así de plano. ¿Qué está pasando en ese paciente, Carla? Mm, que hay una contracción sostenida, Ajá, sí, pero ¿cuál es la causa? Por eso te digo que la es. liberación, Ajá, la liberación de calcio. sí, ajá, la liberación de calcio, exactamente. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué medicamento hay para que puedas tú revertir esto? Yo no me acuerdo Mm, si lo mencionaste, por eso te lo estoy preguntando. A lo mejor me distraje, vete. Fundamental si no lo dijiste, ¿eh? Fundamental porque entonces no dijiste el tratamiento de la hipertermia maligna. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertermia maligna para que se salve el paciente? Si no se muere, ¿eh? Te lo aseguro. Aunque lo pongas en hielo y no, que lo enfríes por todos los medios físicos que encuentres, se muere el paciente. ¿Qué no dijiste el tratamiento, Carla? De la hipertermia sí, maligna. es que ya le dije todos, pero me dijo que no. No, no hay todos, es uno nada más, no. ¿Qué fármaco es el que, si está ocurriendo la salida de calcio desde todos los depósitos que hay, qué medicamento hay que vuelve a meter el calcio otra vez a su lugar? Ah, el dantroleno. Ah, ¿verdad? Pero no tiene que ver aquí nada, para nada la atropina, ¿eh? Para nada. Aquí no tiene que ver el dantroleno, fíjate, dantroleno. Entonces, estas cosas no pasan. Ah, y el último punto, que es diferente la succinilcolina a los estos, es que presenta dos fases, si te pudiste dar cuenta, fase 1 y fase Y 2. fase 2. Es decir, la fase 1 es la despolarización persistente y la fase 2, Carla, Va a haber la relajación porque se ajá, van no, a en bloquear ambos los hay canales. relajación, en ambos hay relajación. ¿Qué pasa en la fase 2? ¿Cómo actúa esa Mm, succinilcolina? pues se van a repolarizar, se le va a repolarizar la membrana, por lo tanto va a haber una parálisis del músculo, ¿De qué pero una tipo? parálisis flácida. ¿De qué tipo? Flácida. Ajá. ¿A quién te recuerda eso?
Estamos hablando de bloqueantes, ¿eh? No te pregunto de otro tema. La fase 2 de la succinilcolina es un bloqueo competitivo, fíjate. Ahora se volvió competitivo o no despolarizante. ¿Ves? Fíjate. Ahora, si un paciente te pasas no es que te pases de la dosis, simple y sencillamente se queda relajado, pues con cuál de los fármacos de los dos grupos puedes utilizar para revertir el efecto del bloqueo neuromuscular, las anticolinesterazas, ¿con cuál de los dos? ¿Puede repetir? Es que ¿Con se cortó un cuál? poco. No, a ver, ¿con cuál de los dos tipos de bloqueadores neuromusculares puedes utilizar anticolinesterazas para revertir este efecto? Pues serían en los competitivos. Muy bien, en los competitivos. ¿Ves? En la succinilcolina, a pesar de que puede pasarte la segunda fase, como que el libro te dice, se pueden o no se pueden usar las anticolinesterazas y casi te grita que no, casi te grita que no. Si tú administras anticolinesterazas en un bloqueo por succinilcolina, ¿qué sería? ¿Un antagonismo o un sinergismo? ¿Qué crees? Pues sería sinergismo porque habría menor acetilcolina y por lo tanto la succinilcolina podría estar más en los receptores. Ajá. Porque pues la succinilcolina, si te has de acordar, son dos moléculas de acetilcolina. Entonces, en ese no se debe de usar las anticolinesterazas, efectivamente. Aunque pase a la segunda fase, suponiendo. Ahora, la pregunta, ¿cómo podrías tú lograr o cómo es que la succinilcolina podría llegar al bloqueo de fase 2? Bueno, ahí decía que cuando se administra por infusión continua. Eso, muy bien, Carla. Pensé que no ibas a responder. Efectivamente, la succinilcolina se administra en una dosis única de miligramos por kilo de peso. 1 miligramo por kilo de peso a un paciente. Pesa 60 kilos, y con eso obtienes una relajación que te dura entre 5 y 10 minutos. Perfecto, ¿verdad? Pero cuando tú te encuentres ante una situación que no cuentas, una institución, pasa, pero es que no pasa, donde no hay los del segundo tipo, los competitivos o no despolarizantes, y el cirujano quiere relajación, ¿puedes utilizar la succinilcolina por infusión continua? Pues sí, pero con mucho cuidado, porque tú vas y porque el cirujano esté contentísimo, porque está trabajando en un trapo, tú dejas caer la succinilcolina continuamente, así como dices, entonces sí puede llevar a un bloqueo de fase 2. Entonces uno tiene que tener la precaución de, pues no, la succinilcolina se utilizaba antaño, pues que ahora ya, Doctora, mande, no es porque la quiera interrumpir, pero ya son las 9. a Chihuahuas, ya tienen con el doctor Lázaro, ¿no? Bueno,